el efecto que tiene en las personas su consumo, siempre estuvo ahí para darnos una mano. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, te agradecemos mucho esta comunicación. Lo primero que te haga, para tratar de sortear esa pequeña controversia informativa, ¿hubo más intoxicados con este tipo de sustancias en la madrugada del domingo en el Fernández? No, 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 no hubo, no. mira. Bueno, entonces hubo una versión periodística que se echó a correr en donde se planteaba esto. Pero vos me lo desmentís. Fue Sí, solamente sí, no. este No chico. hubo más intoxicados atendidos ese día, por lo menos en la guardia del Hospital Fernández. Perfecto, perfecto. Mm. Pero claramente lo hubo, en este caso, es un chico que llega y que lamentablemente no se pudo hacer demasiado. Contame qué se puede saber. Imagino que la autopsia luego y lo que se hace el estudio determinará exactamente qué es lo que tenía este chico, pero evidentemente por las condiciones en las que llega y por el testimonio de las personas que lo acompañaban, ¿qué pudo haber sufrido este joven? Mira, no voy a puntualizar en él Ujú. porque no corresponde, porque sería hablar de un paciente y además un paciente fallecido, así que, pero puedo decirte que es lo que suele ocurrir Dale. en casos de pacientes que consumen metanfetaminas, que el problema que suelen tener, como lo tuvimos en Time Warp en su momento, es el primero es el desconocimiento de lo que se consume. La gente cree que consume algo y no sabe si es eso, Claro. no sabe la cantidad, no sabe la calidad, no sabe si está mezclado. Normalmente el tipo de sustancias sintéticas que se consumen en nuestro país son derivados de la metanfetamina, y esos derivados de la metanfetamina lo que suelen provocar es lo que los médicos llamamos un síndrome serotoninérgico, que en algunos casos puede ser leve, en algunos casos puede ser moderado y en otros es grave y puede costar la vida de la persona. Ujú. Estos síndromes serotoninérgicos suelen estar acompañados de un cuadro de mucha estimulación, una estimulación cardíaca, hay un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la sudoración, hay otras alteraciones neurológicas que tienen que ver con que tienen que ver con las células musculares, que tienen una alteración particular y que eso pone realmente en riesgo la vida de la persona y que muchas veces puede terminar con un cuadro fatal por una arritmia cardíaca y entonces el costo de su vida. Esto es en la secuencia frecuente de pacientes que consumen metanfetaminas o sus derivados. Hay Ujú. algunos que no les produce este efecto, hay algunos que les produce un cuadro leve, y en algunos lo que obtienen es lo que buscan, que es el cuadro de euforia puntualmente con algún tipo de ilusión más que alucinación. En general no son alucinógenos como por ejemplo el LSD, que también se consume mucho en nuestro país, o la ketamina, sino que son más ilusógenos, distorsionadores de la realidad, pero no despersonalizadores. Es decir, la gente está como en un mundo paralelo, para que se entienda, sin irse del todo de la realidad, ¿no? Ujú. Y eso de alguna manera es lo que buscan los consumidores de estas sustancias. Pre- Cuando uno te- mira en los chats o demás, surge esto. Bueno, el tema es que en algunas personas puede poner en situación de riesgo grave su vida e incluso perderla. Te pregunto dos cosas. Una tiene que ver con la adictividad. ¿Son más o menos adictivas que otras sustancias alucinógenas o psicoactivas las metanfetaminas? Son muy poco adictivas. Este es que bueno, muchas veces esto lleva a que se confunda eh, el cuadro, Sí. porque a ver, tenemos sustancias que son muy generadoras de dependencia, como lo es la heroína. Tenemos sustancias que generan mucha dependencia, como la cocaína, como la nicotina, Ujú. como el alcohol, como los psicofármacos, en ese orden que se los estoy dando, Sí. pero otras que tienen capacidad de generar daño, como por ejemplo la marihuana, con una muy baja capacidad de generar dependencia. Lo mismo pasa con las sintéticas. Es decir, uno no va a encontrar a nadie que consuma 5 comprimidos de sintéticas por día o que tenga necesidad de consumirlas. Ujú. Normalmente las sustancias sintéticas son sustancias que se utilizan más de forma recreativa, es decir, se las utiliza como diversión en determinados entornos y en determinadas situaciones, en fiestas, en discotecas con determinado tipo de música, pero que después la persona puede estar 2 meses sin concurrir y no consume. Ujú. Entonces, tiene una baja capacidad de generar dependencia. No por eso pueden ser muy nocivas, ¿no?
No, son dos cosas distintas, por eso te Son dos preguntaba. cosas distintas. Lo primero era eso, primero era el grado de actividad, me decís, es bastante bajo, Es bastante bajo. la adicción que generan. Y por el otro, te pregunto vos hablaste del efecto directo que puede tener. Ahora, ¿cuán agravante puede ser el hecho de que se haya combinado con alguna otra sustancia? No digo solo en este caso, sino en cualquier otro caso, y en esos casos, ¿cuáles son las sustancias con las que se genera un cóctel explosivo? Siempre consumir más de una sustancia al mismo tiempo potencia mucho los efectos dañinos de cualquiera de ellas. Uh-huh. Por ejemplo, consumir cocaína genera mucho daño al organismo. Consumir con alcohol, que es muy frecuente, genera un daño mayor porque son dos sustancias químicas que se relacionan entre sí y forman una tercera sustancia. Uh-huh. En el caso de la cocaína y el alcohol se llama cocaetileno, y esa sustancia es aún mucho más dañina para la salud que independientemente la cocaína o el alcohol. Por lo tanto, siempre consumir más de una sustancia es muy dañino. En el caso de los derivados de la metanfetamina, es vox populi que la gente le digan que tiene que consumirlo con agua, y por eso el tema de la comercialización del agua, o que les cortan el agua para que tengan que comprar agua mucho más cara. ¿Por qué? Porque es indispensable ingerir mucha agua cuando se consumen sustancias sintéticas, y por supuesto la asociación con alcohol puede ser fatal. Entonces nunca se deben tomar alcohol junto con la metanfetamina o los derivados. Carlos, el hecho de una muerte por un edema pulmonar, que es, entiendo, líquido en los pulmones, ¿es una cuestión de una enfermedad preexistente o es lo que provocan estas drogas, por ejemplo, mezclándolas? Puede ser algo preexistente, pero también puede ser una falla aguda cardíaca provocada por las sustancias. Uh-huh. Está bien, sin hacer ninguna referencia, obviamente. Lo cual me parece muy bien, Carlos, que lo puntualices, de ningún caso en particular. Te pregunto por el control, porque ayer lo hablábamos con Pablo Kaplan en C5N, esto de que en algunos lugares del mundo, no es el caso de la Argentina, existen máquinas que te permiten establecer qué tienen cada una de las pastillas que se comercializan en muchos casos, sería, para de algún modo, claro, regular o eventualmente hacer lo que se llama en esta práctica la reducción de daños. ¿Esa tecnología está disponible en la Argentina? Digo, de legalmente estar autorizada esa posibilidad, ¿se podría implementar? No, la respuesta es no. Autorizado no está, no puede estar, porque lo prohíbe claramente la ley 23737, que es una ley muy vieja y que hay que cambiar. Mientras nosotros tengamos penalizada la tenencia, que no tiene nada que ver con legalizar las sustancias, Uh-huh. sino mientras tengamos penalizada la tenencia, no hay ningún país en América Latina que tenga penalizada la tenencia como nosotros, y no hay ningún país europeo que la tenga penalizada. Nosotros tenemos una ley muy vieja que impide esa práctica, porque la ley dice claramente que si uno fuera con un comprimido de una sustancia ilegal debe ir preso, Uh-huh. y la persona que lo ve debe denunciarlo. Por lo tanto, nadie podría concurrir a un lugar y llevar un comprimido para que se lo analicen. Claro. Porque como es una sustancia cuya tenencia está prohibida, no solo la sustancia está prohibida, sino que la tenencia está prohibida y penada con cárcel. Claro. Entonces, frente a eso, es imposible la aplicación. Hay muchos países europeos, sobre todo, que lo hacen, pero bueno, digamos que desde otra lógica, que es la lógica del primero. Yo le advierto a la gente que consumir sustancias es dañino, Uh-huh. pero si no logro convencerla de que no lo haga, Claro. lo que pretendo es que no se muera, que no se dañe, y entonces lo cuido. En esa lógica de salud que a mí y yo comparto claramente, bueno, está dentro de la posibilidad de analizar la sustancia. Para eso hay que cambiar la ley, que repito, es muy vieja, anacrónica, y que en realidad va en contra de lo que dicen el resto de los países de América Latina y Europa, ¿no? Tácitamente me respondiste la otra parte de la pregunta. La tecnología existe para hacer eso y no debe ser muy complejo, ¿no? No, sí, claro que se puede hacer claramente, pero digamos que es muy difícil, y por eso hay varias organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, fundaciones que pretenden hacerlo, pero que no se puede hacer por esto, y esto va en detrimento claramente de los consumidores. Por supuesto, siempre enmarcado en campañas de prevención y de promoción de hábitos saludables. Consumir sustancias es dañino. Absolutamente. Carlos, como siempre es un gusto escucharte. Te mando un abrazo enorme.
Otro grande para vos, un abrazo para todos ahí. Carlos Damín, el jefe de toxicología del Hospital Fernández, dándonos cátedra sobre un tema de que conoce, la sabe